Preparados como si Cristo viniera hoy. Oremos. Señor nuestro Dios, en esta mañana nos vamos a exponer a tu palabra. Te rogamos que tanto el servidor como cada oyente podamos ser persuadidos, redarguidos y convencidos, Señor. Tu palabra sea obrando en cada corazón y reforzándonos, preparándonos, capacitándonos para tu regreso. Es nuestro anhelo verte, Señor. Permite que sea un anhelo en el corazón, una expectativa, más que la muerte misma, tu regreso. Gracias, Señor, por tu palabra que es tan viva y eficaz, que sea clara para nosotros hoy. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, ya estudiamos Marcos capítulo 13. Hoy estaré usando la Biblia de las Américas. Y lo estudiamos en 3 partes. Acostumbro, después de haber expuesto un capítulo del Marcos, a hacer una prédica en donde reúna todo lo visto del capítulo. Hoy es esta prédica. Es decir, ya estudiamos el 13, pero ahorita vamos a estudiar, o hacer como un recuento de todo lo que vimos y vamos a dar las conclusiones ya para pasar al siguiente capítulo. Bien. Marcos capítulo 13 es el discurso más largo de Jesús en el libro de Marcos. Marcos no es un libro de discursos, el libro de discursos es Mateo. Marcos es un libro más de acción, más de ver a Jesús o dibujarnos a Jesús caminando, haciendo actos, ¿cierto? Pero el 13 es la excepción, es como el único capítulo que se dedica a hablar o a mostrarnos a Cristo en el discurso. Bueno, Marcos comienza en el versículo 1 diciéndonos que el Señor Jesús salió del templo y nos muestra el asombro de los discípulos al ver las piedras y los edificios de este. Recordemos, estamos hablando del día martes de la última semana de Cristo en la tierra. Él ya estuvo el domingo en la entrada triunfal, el lunes allá en el templo, y el martes también ya ha estado debatiendo con los fariseos, saduceos, herodianos, bueno, todos los grupos que se unieron contra él y no pudieron, ¿cierto? Esto sigue siendo martes. Por eso les decía en una ocasión que el martes fue el día más ajetreado del Señor en esa última semana. Y aquí nos dice que sale del templo. Esto es muy fuerte. Ahorita vamos a mirar por qué. Bueno, de hecho ya lo vimos. Eso sale del templo, pero los discípulos siguen impactados con las piedras del edificio, como con la estructura. Y pues por algo será, ¿cierto? Porque el templo como tal era una estructura muy imponente, era una estructura muy hermosa, visible a lo lejos. Entonces es normal que hubiese como ese sentimiento de asombro, de patriotismo por el templo. Pero los apóstoles todavía tenían eso, y Cristo quiere liberarlos de ese apego material y también de ese apego patrio que es inútil. Es más, miren el versículo 2. Cuando el discípulo no nos dice cuál fue, el que se asombró de las piedras, y Lucas dice que de los adornos también, quiso invitar al Señor a que se uniera a su asombro. O sea, Señor, mira, y que Jesús hubiera dicho, uy, sí, qué impactante. No, miren, el Señor irrumpe con una chocante afirmación. ¿Ves estos grandes edificios? Serán destruidos. Ni siquiera Jesús le dijo templo, le dijo grandes edificios. Y no solamente eso, sino que serán destruidos. Y no solamente eso, sino que no quedará piedra sobre piedra. Esa afirmación es muy fuerte. Para ellos, hemos visto, el templo era el símbolo de su relación con Dios, de su religión. Era el centro por excelencia del judaísmo. Y ellos era tanto así que pensaban que ese templo se iba a destruir solamente en el fin del mundo. Por eso asociaban la caída del templo con el fin del mundo. Pero Cristo dice, serán destruidos. O sea, ellos dicen, bueno, o sea que el fin del mundo ya casi llega. ¿Sí?
Así que, hermanos, definitivamente la salida de Jesús del templo marca el fin de una era, como vimos. La era que fue regida por el templo, la era que fue regida por el sistema de los judíos, esa era se acabó. Y por eso Cristo sale del templo. Por eso es que no es bueno acercarnos a este capítulo como si se tratara de una especie de interruptor. Algunos se acercan a Marcos 13, a Mateo 24, que son los textos paralelos, o Lucas 21, como si fueran una ventana al futuro, como para mirar, bueno, ¿qué dijo Jesús del futuro? Vamos a ver qué sigue. No podemos, hermanos, acercarnos a la Escritura con ese ánimo tan amarillista y tan ingenuo e ignorante de los contextos. Eso es lo importante de saber cuál es el trasfondo. Y ya sabemos, el asombro de los discípulos por ese montón de piedras, por el templo, y que Cristo dice que ese montón de piedras va a ser destruido. Ese es el trasfondo. Y cuando tenemos claro ese trasfondo, ese contexto, podemos interpretar el capítulo de manera sobria y adecuada. Bien, vamos a estar viendo esa enseñanza en 2 puntos. El primer punto vamos a titularlo así: sucesos con relación a la caída de Jerusalén. Vamos a hacer un repaso de todo lo que vimos. Y el segundo punto vamos a ver sucesos relacionados a la segunda venida. También ya lo vimos, pero vamos a repasar. ¿Listos? Comencemos. Versículo 5. En el versículo 5 dice que Jesús comenzó a decirles: mirad que nadie os engañe. Ahora miren el 9. Pero estad alerta, como dice, mirad, ¿cierto? Miren el verso 33. Otra vez, estad alerta o mirad. El Señor Jesús utiliza un verbo imperativo que nos sirve para resaltar la intención de este discurso. Y el verbo principal es este: mirad. Y lo vimos, ¿cierto?, distribuido en todo el capítulo, al comienzo, más o menos a la mitad y al final. Mirad que nadie os engañe. Mirad por vosotros mismos. Mirad. ¿Sí? Ahora miremos el 33 otra vez. Dice 13:33. Está alerta y velad. Otro verbo. Miren el 35. Por tanto, velad. Miren el 37. Y lo que a ustedes les digo, a todos lo digo: velad. ¿Ven? Esos son los 2 verbos principales para poder comprender la intención del Señor Jesús en Marcos capítulo 13. Mirad y velad. Ahora, hay otros verbos que nos ayudan, pero puedo afirmarles que están sujetos a los 2 principales: mirad y velad. Y hay otros. ¿Cuáles son? El 11, verso 11. En el 11 dice: cuando los lleven y los entreguen, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, sino que lo que les sea dado en aquella hora, eso, hablad. Bueno, otro verbo, hablad. Hay otro verbo diferente en el 18. 13:18 dice: orad para que esto no suceda en invierno. Orar. Y hay otro en el 28. De la higuera, aprended. Hermanos, el propósito de mostrarles estos verbos es para que definitivamente dejemos de ver a Marcos capítulo 13 como un interruptor hacia el futuro o algo para satisfacer la curiosidad. No. El propósito central de Cristo en Marcos 13 es que el pueblo esté alerta. Mirad y velad. Son los 2 verbos principales y significan básicamente estar alerta. De hecho, así lo tradujo la Biblia de las Américas: estad alertas, listos, preparados. Y los otros verbos, hablar, orar y aprender, se someten a estos 2 principales. Porque yo voy a hablar, aprender y orar estando alerta. ¿Bien? Entonces son ilustrativos. Estos últimos 3 verbos pues se sujetan a los 2 principales: mirad y velad, que básicamente son lo mismo.
Al comenzar hablando de los sucesos con relación a la caída de Jerusalén, nos damos cuenta que el Señor aprovecha la curiosidad de los apóstoles, ¿sí? Usa la curiosidad de los apóstoles para anticiparles los principales sucesos que deben ocurrir. Bueno, por un lado, yo no me acerco a la Biblia esperando que ella me diga el futuro, pero tampoco puedo negar que la Biblia sí nos habla del futuro. ¿Me entienden? Debemos ser muy equilibrados. O sea, la Biblia no está dada a nosotros para que empezamos a temer o alarmarnos, no. Es para que estemos alerta, ¿cierto? Pero tampoco vamos a irnos al extremo de decir que ya todo se cumplió y que pues ya, o sea, nada que hacer, no, porque la palabra tiene vigencia, es viva y eficaz para nuestras vidas hoy, en el año 2022. De todas formas, los discípulos tienen una curiosidad. ¿Cuál es la curiosidad de ellos? Miren el versículo 4. Esa pregunta también nos deja ver el contexto, nos lo resumen en pocas palabras. Dice, dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas se hayan de cumplir? Ellos tienen curiosidad, ellos quieren saber la respuesta, cuándo va a caer el templo, porque si el templo va a caer es porque va a venir el fin del mundo. ¿Cuándo va a ser eso, Señor? ¿Qué señal habrá para saber que estamos próximos a eso? Entonces el Señor usa esa curiosidad para decirles de cosas que sí van a ocurrir. O sea, Jesús sí les habla de algunas cosas del futuro. Sí. Pero esas cosas del futuro de las que Jesús está hablando no son para 2000 años después de ese momento. Porque les pregunto, ¿para qué les sirve a los apóstoles saber algo que iba a pasar en el año 2000? ¿Quién sabe? 2100, 2200. ¿De qué les va a servir? Si Cristo les está anunciando sucesos por venir, es porque en su tiempo van a venir. Y si la palabra es viva y eficaz para nosotros, quiere decir que esos sucesos van a seguir viniendo en cada generación. ¿Listos? Así que los sucesos que iban a venir y que ellos iban a ver, van a venir en cada generación de la iglesia. No es algo que fue en ese entonces y ya, o que va a ser en el futuro cuando el anticristo se revele o algo así. No, siempre van a estar ocurriendo estos sucesos de los que Cristo va a hablar. De todas formas, démonos cuenta que Cristo no quiere llenarlos de una vana histeria, o más bien Él quiere fortalecerlos en esperanza, en la convicción de su verdad. Porque mira el versículo 5, ¿cómo encabeza el discurso Jesús? Mirad, ¿qué? Que nadie los engañe. El primer mirad que Cristo usa es con relación al engaño. Porque hay muchas personas que utilizan estos elementos escatológicos, apocalípticos, para generar alarmismo a la gente, para inventarse fechas, inventarse cosas, inventarse profecías, inventarse identidades, bueno, en fin. Entonces, Cristo con este discurso no quiere que ellos estén con miedo, más bien quieren que estén alerta, para que ninguno de ellos sea engañado. Y así es, ningún verdadero discípulo de los que íbamos a venir después que los apóstoles va a poder ser movido ni por el engaño ni por ninguno de los sucesos que Cristo va a empezar a hablar. Bueno, versículo 6. ¿Cuáles son esos sucesos que deben ocurrir? El primero de los sucesos necesarios, ¿cuál era? Los falsos profetas y los falsos cristos. ¿Se acuerdan? Ese tema ya lo vimos, dice en el verso 6. Muchos vendrán en mi nombre. Y eso es lo que hay hoy día. Hay profetas, apóstoles, querubines, patriarcas, también hay falsos cristos. Vimos ayer con mi esposa un fulano en Perú que dice que él es Jesús. Hubo otro por ahí que se murió, gloria a Dios, Miranda, José Luis de Jesús de Miranda. Hay otro por allá en China. Bueno, siempre han habido falsos cristos, siempre, y van a seguir habiéndolos. No era algo que iba a ocurrir solo en los tiempos de ellos o que va a ocurrir con el anticristo, no, siempre van a estar viniendo. Versículos 21 y 22. Entonces,
Si alguno les dice, miren, aquí está el Cristo, o allí está, miren, no le crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y mostrarán señales y prodigios a fin de extraviar, de ser posible, a los escogidos. Entonces, el primer mirar es para que no nos dejemos engañar, para que no nos mueva los sucesos necesarios. ¿Cuáles son los sucesos necesarios? Primero, los falsos cristos y los falsos profetas. Falsas iglesias, sectas, que hablan de un Cristo, un ídolo falso que ofrece amor, pero no es justo. O uno que ofrece volverse a la ley de la Torá y no da libertad, que sí ofrece el verdadero Cristo. Todos esos son falsos cristos. Miremos segundo suceso necesario que iba a tener que venir, versículos 7 y 8. Cuando oigan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Segundo suceso necesario, ¿cuál era? Guerras y rumores de guerras. Iban a venir conflictos internacionales, conflictos nacionales internos también, y otros que eran meros rumores. Así como el año pasado era con Ucrania, ahora este año es Taiwán, China, el otro año es otra cosa, y así sucesivamente, porque esos son sucesos necesarios. Cristo dice, cuando oigan, da a entender que vamos a oír de esas cosas. ¿Qué más suceso necesario es? Versículo 8, la segunda parte. Terremotos, hambrunas y alborotos. Claro, alborotos. Colombia ha estado sufriendo movimientos auspiciados por los partidos de izquierda que ocasionan tumultos, daños a los bienes, marchas, paros, supuestos paros nacionales para hacer daño a la sociedad. Esos son alborotos, pero son cosas necesarias que ocurren. Bueno, eso está en el versículo 8. Dice al final del 8, esto solo es el comienzo de los dolores. En otras palabras, ese no es el fin. Esa no es la señal. No son señales. Esas no son señales. Son sucesos necesarios, pero no son señales. Bueno, y Cristo nos está diciendo que estas cosas van a estar en aumento y van a aparecer cada vez más frecuentemente antes de que aparezca la verdadera y única señal. ¿Cuál es la verdadera y única señal? Cuando ya veamos a Cristo en las nubes. Y antes de ese día, de que aparezca la señal del Hijo del Hombre, estas cosas, los sucesos necesarios, van a ocurrir con mayor frecuencia. Por eso Cristo, notemos algo muy interesante, cuando habla de estos sucesos, estos eventos, Él dice, cuando oigáis. Cuando oigáis, ¿eh? Los discípulos iban a enterarse. Pero oigáis. O sea, no los va a afectar directamente a ellos. Solamente escuchamos de eso. ¿Me hago entender? Porque el cristiano no se aterra, no va a caer en pánico, ni tampoco va a perder su fe por los sucesos necesarios. Falsos cristos, falsos profetas, eso lo oímos todo el tiempo. Terremotos, hambrunas, alborotos. Eso lo oímos seguido, rumores de guerras. Si el sistema del mundo o las fuerzas del mismo diablo se unieran para ensañarse contra los escogidos, ¿qué debían hacer los escogidos? Mirad que nadie os engañe. ¿Cuál es el papel de la iglesia frente a esa confabulación de Satanás contra nosotros? Estar alerta. No es más. Cristo no nos dice, hagan guerra espiritual, tomen armas espirituales que les entrego, reprendan los demonios, griten, tiren aceite al viento, tiren sal al viento, hagan círculos. No, eso es brujería. Lo único que en la iglesia debemos hacer es que mirad que nadie os engañe y estar alertas. Ese es nuestro papel como iglesia.
Pero hermanos, sucesos necesarios, vimos los 3, pero hay otro más. Versículos del 9 al 13. Miren que ese suceso que voy a hablarles es el más largo. Cristo le dedica más líneas. Del 9 al 13, ¿de qué está hablando? Persecución. Un suceso necesario. ¿La iglesia está siendo perseguida ahorita? Sí. ¿Lo fue la generación pasada? Sí. ¿Lo va a hacer la otra generación? También. Y antes de que Cristo regrese va a ser hasta peor. Eso es lo que llamamos la gran tribulación. Va a haber una gran tribulación y la iglesia va a sufrir una persecución encarnizada, terrible, dirigida por el anticristo, sí. Pero démonos cuenta, versículos del 9 al 13, el rey dedica más líneas a ese suceso necesario, la persecución. Porque de lo de ahorita que dijo, cuando oigáis, pero la persecución sí los puede dañar a ellos. Por eso él se preocupa, el Señor habla como un pastor preocupado por ellos. Mire el versículo 9, mirad por vosotros mismos. Luego dice, os entregarán, seréis llevados por causa de mí. Versículo 11, cuando os lleven para entregaros, no os preocupéis. ¿Sí? O sea, eso sí los iba a afectar físicamente, personalmente a ellos. Y es verdad, hermanos, así es. Podemos escuchar de rumores de guerra, de terremotos, hambrunas, alborotos, falsos cristos, falsos profetas, eso no nos mueve. Pero la persecución sí puede hacernos mucho daño. La persecución sí, porque esa sí nos va a afectar con nuestras familias, con falsos cristianos infiltrados que van a venir, pero para espiarnos y para entregarnos a las autoridades, como dice el pasaje. Entonces, que Cristo se haya dedicado más tiempo a hablar de la persecución es porque el discipulado de cada creyente puede ser puesto a prueba. Y la persecución es la prueba más difícil que un cristiano puede vivir. Pero bueno, vamos a ser puestos a prueba, no solamente por medio de la persecución, sino también por medio del engaño de falsos profetas. ¿Cuán firme está usted en la doctrina? ¿Usted es de los que le mueve el piso a algún falso profeta que aparece por ahí en YouTube o en Internet? ¿Usted es de los que le mueve el piso a alguna señal que se aparece una aparición de esas supersticiosas en una figura, en un árbol? ¿O que ven un ángel por ahí volando? ¿Usted se deja mover por esas cosas? Los hijos de Dios no se dejan mover por esas cosas. Los hijos de Dios colocan su sola confianza en la sola escritura, no en nada más. Somos hijos de Dios y nos va Dios a poner a prueba a través del terror del mundo. ¿Vamos a tener ese mismo miedo del mundo? La gente se aterra, que el COVID, que la plaga del mono, que la gripe esa del cerdo que hubo hace unos años, y la que va a venir el otro año, y el otro año, y el otro año, siempre va a venir eso. Pero ¿se puede creer que hay cristianos que les da terror y pánico esas cosas? ¿Acaso nos vamos a dejar mover por los mismos miedos que mueve la gente del mundo? ¿No somos diferentes acaso? ¿Cómo afrontamos las tribulaciones nosotros? ¿Cómo afronta usted cuando a pesar de ser cristiano tiene escasez en la casa? ¿Cómo afronta usted por medio de la fe una tribulación que usted pierda un familiar? ¿Cómo lo afronta? Que llega a vivir algún tipo de accidente o una enfermedad. ¿Cómo afronta eso? Su fe puede moverse, mi fe puede acabarse. Nuestra fe debe ser probada, hermanos, y solo Dios sabe cómo. Pero debemos estar firmes en nuestra fe. Mirad que nadie os engañe, mirad por vosotros mismos. Versículo 23, y no se nos olvide esto. Dice 13:23, mas vosotros estad alerta, o mirad, ved que os lo he dicho todo de antemano. ¿Por qué Cristo nos cuenta esto? Para darnos consuelo. Cuando llegue la prueba, ya Dios nos había avisado. ¿Se dan cuenta? No es para aterrarnos. Ay, mire, esto significa que en el 2020, 2030, eso es 2030. Ay, vea, esto es 2050.
Dios no entregó la palabra para eso. Nos entregó la palabra es para que cuando las cosas ocurran, nos demos cuenta que nuestro Rey ya nos lo había anunciado. Por eso vamos a estar confiados. O sea, no nos toma por sorpresa. No es que usted diga, uy, esto no lo vi venir, ahora eso no es... No, nuestra fe no tiene sustento porque esto ocurre y la Biblia no habla de eso. No, sí habla de eso. Y cuando ocurra no nos toma sorprendidos, porque ya sabíamos. Es más, ¿cómo se porta usted cuando ocurre algo que usted ya sabía que iba a pasar? Tranquilo. ¿Cómo afrontamos algo que ocurrió y ya sabíamos que iba a pasar ese día a esa hora? Pues normal, hasta estaba agendado y todo. Así debemos recibir las cosas que vengan, son sucesos necesarios. Debemos estar firmes, no nos va a sorprender. Por eso este versículo nos deja ver que el Rey es capaz de anticipar hechos futuros con palabra de autoridad. Si usted mira el antiguo pacto, los profetas hablaban en el nombre de Jehová de cosas que iban a venir en el futuro. Sí, pero muchas veces esas cosas que ellos mismos profetizaban, ellos no la entendían muchas veces. Un ejemplo, Daniel. Hay profecías que el mismo Daniel habla, que él mismo queda pasmado porque no entiende. Y él lo escribe inspirado por el Espíritu Santo, pero él sabe que es algo futuro, que tiene relación con los imperios de su tiempo, pero exactamente no sabe muchas veces a qué se refiere. Pero Cristo aquí no está hablando como profeta, está hablando como Dios. Primero porque no está diciendo así he dicho Jehová, porque él mismo es Jehová. Y segundo, porque él, como es el Señor del tiempo, él sabe lo que va a ocurrir porque él lo decretó. Otra cosa que salta a la vista y que es para que tengamos consuelo es que cuando Cristo habla de la persecución que iba a sufrir la iglesia de Jerusalén, los apóstoles, en su momento, está en el versículo, permítame, dice, si el Señor no hubiera acortado aquellos días, nadie se salvaría. ¿Sí? ¿Se acuerdan que les decía que esa palabra significa era que el asedio de Jerusalén iba a durar tan poco para darle tiempo a los hermanos de la iglesia de escapar? Así fue. Hay registro histórico de que los cristianos huyeron a Peia, una ciudad lejos. Alcanzaron a huir. Cristo les había avisado. Si el Señor no hubiera acortado, eso nos muestra que Cristo es soberano aún en la tribulación, aún en cuanto dura la tribulación. Señor, ¿hasta cuándo? Soberanía de Dios. Soberanía de Dios. Cuando leemos la Biblia, leámosla de manera cristocéntrica. Si yo entiendo que el centro de la Biblia es Jesucristo, la voy a leer pensando en Cristo. Si usted lee Mateo 13 pensando en las noticias, ¿cómo se pondría uno? Pero como somos cristianos bíblicos, leemos Marcos 13 con los ojos puestos en Jesús. ¿Y qué dice Jesús? Que Él acorta esos días. ¿Qué significa? Que nuestro Rey es el que acerca el tiempo para que las cosas se cumplan. Y también que el Señor protege a los suyos para cuando se cumplan, no los destruya. ¿Se acuerdan ahorita que decía arribita? Que los falsos cristos, de ser posible, engañarían a los escogidos. Pero no es posible. No es posible. Cuando Cristo dice que si fuera posible, no está queriendo decir que van a ser engañados o van a perder la salvación y se van a perder. Está diciendo es que los individuos esos son muy persuasivos. Pero son tan persuasivos que si fuera posible engañarían a un escogido. Pero ese sí es una forma de decir que no va a pasar. Bueno, entonces nuestro Rey anticipa las cosas. Nuestro Rey tiene un corazón compasivo, se preocupa por los que están en prueba, se preocupa por los que pasan tribulación. Cristo asiste personalmente a los suyos. Él, si es necesario, acorta los días pensando en su iglesia. Él ama a la iglesia.
si murió por ella, ahora que está a la diestra del Padre, la va a dejar perderse. Es absurdo pensar así. Cristo no va a dejar que se pierda ni uno de los suyos. Segundo punto, vamos a hablar de los sucesos relacionados a la segunda venida de Cristo. Versículos 14 y 26. Recordemos que los apóstoles confundían la caída del templo con el fin del mundo. Pero el Señor Jesús quiere dejarles en claro que ambas cosas son diferentes. Son cosas diferentes. Versículo 14. Recordemos, Jesús les había dicho, cuando oigáis, ¿cierto? De tal cosa, de tal cosa. Y en el versículo 14 dice, cuando vean. ¿Qué quiere decir? Que ellos mismos iban a ver. ¿Qué? Dice, la abominación de la desolación, la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. ¿Esto a qué se está refiriendo? A la caída del templo. Ellos iban a verla. Ellos la iban a ver. Así fue, hermanos. La mayoría de apóstoles que para ese entonces todavía sobrevivían, muchos ya habían muerto, pero los que estaban vivos, vieron la abominación de la desolación. Porque ellos estaban ahí cuando el Imperio Romano llegó a Jerusalén y empezaron a profanar el templo. Esa era la señal que hacía falta por ver para salir corriendo. Dice, cuando vean la abominación, o sea, Él está diciendo, primera pregunta, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Cuáles cosas? La caída del templo. Es lo primero que Cristo habla. La caída del templo va a ocurrir cuando ustedes vean la abominación desoladora en el templo. Es una forma de decir, hay un pequeño apocalipsis y está el apocalipsis. El pequeño apocalipsis es lo que le va a pasar a Jerusalén y ustedes lo van a ver. Y ese pequeño apocalipsis que ustedes van a vivir, que van a ver, es solamente una sombra del apocalipsis que va a venir cuando yo regrese. ¿Sí? Dos cosas diferentes. Versículo 26. Así como ellos iban a ver la abominación desoladora, el versículo 26 dice, cuando vean al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes. Esa es otra señal, esa es la señal. A ver, primero habla de la caída del templo. Segundo, la segunda venida, el fin del mundo. Son cosas diferentes. Cuando habla de la caída del templo, el Señor les dice a ellos, ustedes van a ver la abominación desoladora. Y cuando va a llegar el fin del mundo, ¿qué les dice? Ustedes verán al Hijo del Hombre venir en las nubes. ¿Ven? Así que esta es la señal, ver al Hijo del Hombre como tal, allí. Sobre lo primero, el templo iba a caer sin dejar ruinas, así fue, ya eso lo sabemos. De verdad que no quedó piedra sobre piedra. Y lo que ahorita queda en Jerusalén, ni siquiera era parte del templo, era un muro exterior. Se cumplió. La ciudad de Jerusalén fue masacrada. Dice Josefo que murieron más de 1 millón de judíos por el ataque de los romanos. Entonces esa profecía tuvo su cumplimiento dentro de esa misma generación, tal como el Señor mismo lo había dicho. ¿Se acuerdan? Eso está en el verso 30. Dice, en verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. Bueno, así que esta palabra sí que tuvo cumplimiento en esa generación. Para los judíos una generación dura unos 40 años. Si Cristo dice esto en el año 30, 40 años después es que 70. Jerusalén cayó en el 70. Al pie de la letra se cumple esta palabra de Cristo. Bueno,
A partir de esa época, Israel dejó de ser una nación independiente. Y aunque Israel dejó de ser nación, Dios siguió adelante con su plan de redención. Porque es que Israel, la etnia israelita, los judíos, no son un reloj profético, así como tampoco las promesas giran a su alrededor. El centro de las Escrituras y el cumplimiento de las promesas, ¿quién es? Es Jesucristo mismo. Debemos leer la Escritura viendo a Cristo, no viendo a Israel, ni viéndonos a nosotros mismos. Es Cristo el centro de la Escritura. Versículos 15 y 16. Por su parte, el Señor Jesús se compromete a que Él preservaría con su poder a los suyos que estuvieran atrapados en ese asedio. Cuando Jerusalén estuviera siendo rodeada, Cristo iba a proteger a su iglesia. Y su corazón compasivo se refleja en el verso 17. Dice que Él se preocupa por las mujeres y los niños. Hasta le dice, oren para que cuando ocurra la caída de Jerusalén no sea en invierno o en día de reposo. Bueno, ¿cuál es el problema, hermanos, con versículos como estos? Estamos tratando de ser muy sistemáticos, dejándoles ver con claridad las cosas. El problema es que cuando uno lee la Biblia o lee este pasaje, especialmente este pasaje, sobre todo el verso 24, 25 y 26, así, sin ningún tipo de preparación o formación, uno lo va a tomar literal. Uno va a pensar que, bueno, ese día la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo. ¿Qué pasaría si una estrella cae en la tierra, hermanos? Empezando que ya sabemos que las estrellas son enormes. Si una estrella cae en el planeta, ni siquiera cae, más bien es el planeta el que cae en la estrella. No podemos tomar literal que van a caer estrellas o algo así en la tierra, algo por el estilo. Cristo está hablando en un lenguaje profético, como lo comprobamos en aquella ocasión. La dificultad para el que lee hoy día es que el lenguaje que Jesús usa es muy gráfico, pero era el lenguaje de los judíos. Los judíos hablaban así, de esa manera. Por eso Cristo quiere dejarle claro a los apóstoles que son dos cosas diferentes, la caída del templo y de Jerusalén y el fin del mundo y la segunda venida. Así también el cristiano hoy tiene que quitarse de la cabeza esa mentalidad judaizante de que en el futuro va a haber un Israel nuevamente restablecido, que el templo, que otra vez, hermanos, esas ideas surgieron hasta hace unos 2 siglos, 3 siglos, pero la iglesia jamás creyó esas cosas. Además, la idea de estos pasajes es glorificar a Cristo, no a ningún tipo de nación. ¿Bien? Entonces démonos cuenta, aunque Israel cae como pueblo de Dios, el pueblo de Dios va a seguir adelante, porque el pueblo de Dios no está limitado a una etnia. Somos de todos los pueblos, naciones y tribus, la iglesia de Cristo. Bueno, y lo habla Cristo en términos de los profetas, como esa ocasión lo vimos que así hablaba Joel, Isaías, Ezequiel, demás. Bueno, verso 26. Al hablar sobre la segunda venida, Cristo declara, ese día lo veremos allí, con gran poder y gloria, entre las nubes. Y Él será el comandante de los ángeles de Dios, con voz de trompeta, diría Pablo en Tesalonicenses. Y con esa voz de autoridad, Cristo va a reunir a los suyos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, diría la Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Entonces, hermanos, independientemente de la posición escatológica que se tenga, la iglesia histórica creemos que Jesús volverá a juzgar a los vivos y a los muertos, y su regreso va a ser visible y lo veremos. Para su iglesia será el motivo de la gran alegría, pero para los impíos será su lloro y crujir de dientes, que desearán que los montes les caigan encima para no vivir la ira del Cordero. Versículo 31. Sus palabras se cumplirán.
Así como se cumplió al pie de la letra en la caída de Jerusalén, vamos a ver cumplida el regreso de Cristo cuando Él vaya a volver. Sea que estemos vivos o que estemos muertos. ¿Y por qué digo que si estamos muertos vamos a poder verla? Porque Pablo dijo en Tesalonicenses que los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero y luego serán elevados los que estén vivos, de tal forma que en ese arrebatamiento estaremos todos en las nubes recibiendo a Cristo. Bueno, así que se cumplirá esas palabras se cumplirán, pero compete a nosotros como iglesia refinar nuestro discernimiento, no dejarnos engañar, no dejarnos llenar de terrores o el pánico generalizado del mundo. Más bien debemos perseverar en la fe, con los ojos expectantes a que un día en esas nubes que vemos todos los días vamos a ver la señal del Hijo del Hombre. Lo vamos a ver. Versículos 28 al 29. Así como la primavera es anunciada por la apariencia de la tierra. Los países que tienen estaciones, ellos pueden ver en la apariencia de las plantas, de los árboles, que la nueva estación ya va llegando. Así va a ocurrir cuando esté a punto de llegar Cristo. Vamos a poder discernir ese regreso. Y cada vez que ocurren los sucesos necesarios, son detalles que suman para que Cristo vuelva. Entonces démonos cuenta, hermanos y amigos, que el mundo está cada vez más próximo para el gran día de la cosecha. Como dice Apocalipsis, un día Cristo pondrá su voz en el mundo. En el lenguaje profético de la Biblia, por ejemplo el Joel, esa vendimia o la cosecha con la hoz es símbolo de juicio. Cuando la vendimia comience, cuando Cristo venga a llevar su cosecha del mundo, ese día el Verbo, dice también Apocalipsis, exprimirá el lagar de la ira de Dios. Pero también reunirá el trigo en su granero. Hará distensión. Diría Mateo, creo que es Mateo 26 o 25. A algunos los pondrá a la derecha, a otros los pondrá a la izquierda. Ovejas, cabras. Bueno, Cristo volverá. Pero qué lamentable es, hermanos. Tendemos a ser tan extremistas o nos volvemos alarmistas dando fechas. Bueno, no, eso no, Dios nos guarde de ser así falsos maestros. Ponernos a hacer cálculos, hacer como aproximaciones, o ser tan excéntricos de decir, Dios me dijo que yo no moriré hasta que sin que vea que Cristo vuelva. Así dijo por ahí un falso maestro que es muy aplaudido. Y se murió el hombre y Cristo no ha llegado. Y eso es muy aplaudido, la gente lo sigue mucho. Bueno, digo el nombre. Sí, a decirlo por decir esa falsa enseñanza. Gigi Ávila, falso maestro. Bueno, por un lado nos ponemos así todos excéntricos a decir que entonces Cristo va a venir en mi tiempo, yo lo voy a ver. Yo creo que es más o menos en la década de los 30, del 2030 al 40. En vez de ponernos a ese extremo, nos vamos al otro. ¿Cuál es el otro? Cristo no va a venir. No ha llegado en 2000 años, pues no va a llegar en 1000 días. Entonces, pues, digamos la vida cristiana normal, porque, hermanos, ni a un lado ni al otro. Esa palabra debe hacernos reflexionar y cambiar esa mentalidad. Cristo no quiere eso para nosotros. Qué triste es que todos, empezando desde mí, pensamos más en el día de nuestra muerte que en el día que Cristo regrese. Uno sí se pone a pensar eso. Yo me he puesto a pensar más en el día de mi muerte. Pero entonces la cuestión es, ¿por qué soy capaz más de pensar en cuando yo muera, en pensar en que yo puedo un día ver que Cristo regrese? ¿Me hago entender? Es una posición equilibrada. Porque como no sabemos, dicen las partes finales, versículos 32 al 37. ¿De qué trata esa parte final? Que velemos. No sabemos la fecha. No por eso nos vamos a volver holgazanes
hacer nada, pero yo sé que eso no va a regresar en mi tiempo, que no pasa nada. No, estemos alerta, ¿sí? Qué triste es que pensamos más en el día de nuestra muerte en vez de considerar que nuestra generación puede ser testigo de la segunda venida. Y así es. No tenemos fechas, pero es probable que nuestra generación la vea. Esa señal del Hijo del Hombre. Es probable, no podemos perder esa esperanza, hermanos. Vivamos cada día como si fuera ese día glorioso, puede ser hoy. Vivámoslo a la luz de ese día. Estemos listos como si hoy mismo fuera el día del regreso del Rey. Si pensáramos así, hermano, nuestra vida cristiana sería muchísimo más poderosa. ¿Se imaginan cómo sería nuestra vida de pensar que Cristo va a venir hoy? Versículo 32-33, no tenemos fechas. ¿Qué nos compete? Mirad, velad, orad. Eso es lo que debemos hacer porque Cristo puede venir hoy. Versículo 34-37, el Señor de la casa puede volver esta hora. Así como los porteros, ¿se acuerdan de la parábola? El portero que está ahí esperando que el amo regrese. Nosotros somos esos porteros. Nosotros vamos a abrir esa puerta, pues, en la parábola, ¿no? Siguiendo la idea. Estemos listos a las puertas, vigilantes para abrir. Dicen en los versos de 34-37, quizás sea en la tarde, o en la medianoche, o en la madrugada, o en la mañana. Velemos preparados. Cristo puede venir hoy. Estemos listos como si Cristo fuera a venir hoy, con toda sobriedad. Mirad, velad. De eso trata Marcos capítulo 13. Amén. Oremos. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor. Cuando veo testimonio de los cristianos del primer siglo, aún los del segundo siglo, ellos vivían su vida pensando que tú podías regresar. Pero desde el siglo tercero hasta hoy, tu iglesia, Señor, nos hemos ocupado en servirte y en hacer muchas otras cosas, y muchas veces hemos dejado de lado esta esperanza. Ven, Señor Jesús, si tú quieres, si ese es el plan del Padre Celestial, que vengas en esta generación, para nosotros será un gran, Señor, gozo, que no cabremos ni siquiera nosotros mismos. Pero mientras tanto te rogamos que nos dejes mirar y velar. Mirar que no nos engañe nadie. Mirar por nosotros mismos cuando seamos afectados por la tribulación. Mirar, velar y orar, Señor. Ayúdanos, oh Dios Santo, cuando pasemos por persecución o por algún tipo de prueba difícil, que estamos firmes en la fe, Padre Celestial. Por tu Hijo Jesús, Señor. Señor Jesús, aguardamos tu regreso. Prepáranos. Permítenos ser como ese portero que está al tanto del regreso de su Señor. Puede que sea en la tarde, en la medianoche, en la madrugada o en la mañana. Que podamos, Señor, estar listos como si vinieras hoy. Es nuestro anhelo para la iglesia y para nuestra familia. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si Dios nos da vida, el próximo miércoles, aprovecho e invito a los que nos acompañan en la transmisión. El miércoles a las 8 de la noche tenemos nuestro devocional congregacional. Estaremos estudiando el Salmo 41, creo que ese es el capítulo para este miércoles. Y si Dios nos da vida, el próximo contaremos con el apoyo de algún servidor que nos va a apoyar en el servicio de la iglesia mientras el servidor de ustedes está en la iglesia de Cúcuta. Bueno, un saludo fraternal a todos. Les saludamos desde la iglesia bautista en Girón, con todos los hermanos, e invitándoles a que nos acompañen aquí a Portal Campestre. Bueno, gracias y paz. El Señor les bendiga.